Lucas 24, del 13 al 33. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas con que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían los unos a los otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Me gustaría invitarlos a inclinar el rostro para orar juntos. Querido Padre, te quiero dar gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por este día sábado, Señor, y por haber venido a nuestro encuentro. Quisiera pedirte simplemente que estés con nosotros y que en el estudio de tu palabra, Señor, puedas ser tú que estés al centro de nuestras vidas y de nuestros labios, de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Gracias te doy por esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace algunos años me habían invitado a hacer Misión Caleb. ¿Qué era Misión Caleb? Era la evangelización con los jóvenes. Y estamos en la ciudad de Lausanne, ahí por el centro de Suiza. Y en ese momento estábamos haciendo free house, abrazos gratis. En esos abrazos gratis es interesante porque hay gente que aparece, que uno encuentra en la calle, que nunca lo vio en su vida, y le propone darle un abrazo gratis. Y la gente te mira como raro, como diciendo: este está medio loquito, ¿qué le pasó? Y bueno, y ahí estábamos dando abrazos gratis. Y en esas cosas, una de esas personas me pregunta, nos ponemos a discutir, y me dicen: ¿pero por qué hacen ustedes esto? Entonces ya nos habíamos entrenado. Entonces yo respondo: porque nosotros tratamos de hacer el bien y compartir lo que me hace vibrar en mi corazón, lo que me hace bien en mi vida. Entonces la señora me dice: ¿y qué es lo que te hace bien en tu vida? Y yo le dije, ahí no fui con vuelta: Jesús. Y me dice: ¿vos crees en Jesús? Sí, le digo, yo creo que es el Salvador de la humanidad y creo que hizo algo por mí
y esto nadie me puede contradecir lo que Él hizo en mi vida. Y la señora me dice, ¿cómo alguien que vive en el 2013, era en ese entonces, puede creer que Dios existe? Y yo le digo, ¿por qué me dice esto? Me dice, pero ¿tú no te das cuenta? ¿Tú no lees los diarios? ¿Tú no lees los informes? ¿Cómo puedes creer que Dios existe con todo el mal que hay en el mundo? ¿Cómo puedes creer que Dios existe con el sufrimiento que pasa hoy por hoy el mundo? Tú estás loco. Y yo le respondí algo. Y esto que respondí es un video que había visto hace algunos años atrás. Conocí en este pequeño videito. Pero a mí me parece extraordinaria la respuesta. Niño, adolescente, quizás universitario, pero esa respuesta que va más allá. Acá el problema no es si Dios existe o no existe. Acá el problema es que la gente ignora que Dios existe y no quiere acercarse a Dios. Y desde ahí viene el problema. Yo no sé si podría tener acceso a esta frase. Y justamente era lo que él decía. El mal es el resultado de lo que sucede cuando el hombre no tiene el amor de Dios en su corazón. ¿Cuántos están de acuerdo con estos? Pero ahora, como cristianos, ¿ustedes piensan que es fácil hay veces ver el amor de Dios en todo momento? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que hay veces que es difícil ver el amor de Dios a pesar de que estamos con Él. O sea, cuando planificaste durante meses qué era lo que ibas a hacer, que ibas a hacer ese negocio, ese trabajo, esos estudios, ese examen, y las cosas no salieron como planificaste. Díganme la verdad, ¿en ese momento es fácil ver la presencia de Dios? Como que uno empieza a preguntárseme, ¿pero qué pasó? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que esté pasando por esta situación ahora? ¿Yo no era alguien que estaba en lo bueno? ¿Que estaba haciendo lo correcto? No entiendo, ¿qué es lo que están haciendo? Y empezamos con esas cantidades de preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y quizás el Señor nos estaría diciendo, ¿por qué en lugar de preguntarte por qué no te preguntas para qué está sucediendo esto? Pero hay veces que estamos ahí y tenemos un poquito de mal, porque el sufrimiento hay veces que nos lleva a un lugar que nos aleja de Dios. Nos sentimos un poquito perdidos, nos sentimos sin rumbo. Y fue lo que le pasó a estos dos discípulos. Estos dos discípulos estaban caminando. El texto dice, y aquí que ese mismo día ellos dos iban a la aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que mientras que conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Si ustedes remontan al principio de la humanidad, y yo creo que hay parte de esa historia en Génesis, ustedes van a ver que Dios creó al hombre, a Adán, a Eva y a la humanidad por amor. Por sobre todas las cosas lo creó por amor. Y sin embargo, el ser humano, por esas decisiones de la vida, eligió alejarse, apartarse del camino que Dios había puesto para ellos. ¿Ustedes saben qué es la primera cosa cuando el hombre, Adán y Eva, los dos, que la humanidad peca? ¿Qué va a ser lo primero que va a pasar? Dios se acerca. Dios viene al encuentro del ser humano y le pregunta, ¿dónde estás? Ese ¿dónde estás, mis amigos? Los grandes teólogos consideran que es el protoevangelio, es la primera parte del evangelio. Quiere decir, siempre es Dios el que da un paso hacia la humanidad. No es la humanidad que da un paso hacia Dios, como muchos pretenden. Es Dios el que da el paso hacia nosotros. Y fíjense, aquí estos dos discípulos iban caminando, iban tristes, sin esperanza. ¿A ustedes ya les ha pasado estar sin esperanzas?
Les voy a decir una cosa, estar sin esperanza en esta vida es lo más difícil que nos puede pasar. Cuando uno ya no puede esperar algo mejor, es terrible. Cuando hay un familiar, un hermano, una hermana que está sufriendo con un cáncer y uno sabe que esto está por terminarse y que ya no puede esperar algo más, hace mal. No encuentra consolación. La persona se siente triste, se siente desesperanzada. Y es lo que le pasaba a estos dos discípulos. Estos dos discípulos habían puesto toda su fe en Jesucristo. Habían dicho, Él es el Mesías, Él es el que nos va a liberar. Y sin embargo, ese hombre murió ahí en la cruz. Pero Jesucristo hace un esfuerzo y viene al encuentro de nosotros. A pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de que hay veces que no podemos ver que Él está ahí, Él viene a nuestro encuentro. ¿Ustedes creen esto? ¿Creen que Jesucristo puede venir al encuentro de nosotros cuando estamos en lo más bajo del pecado, en lo más bajo de la tristeza? ¿Ustedes creen que Cristo puede venir a nuestras vidas a darnos ese encuentro? El título del mensaje de hoy era En tu caminar. ¿Has sentido la presencia de Dios ardiendo en tu vida? En tu caminar ese de todos los días. Porque es fácil venir los sábados a la mañana y vivir su espiritualidad, ¿eh? Es fácil venir el sábado a la mañana, sentarse ahí y estar ahí, escuchar, cantar un poquito, y el sábado a la tarde continúo con mi vida común. El lunes hago mis propios proyectos. El martes tengo que hacer otras cosas con mis amigos. El miércoles tengo que ir a jugar al tenis. El jueves tengo que hacer otra cosa. El viernes tengo que prepararme para ir a la iglesia. Y finalmente mi espiritualidad, lo que yo vivo con Jesucristo, se encuentra en un sábado a la mañana. ¿Se dan cuenta cómo hemos partido al otro extremo de las cosas? Hoy Luz Mari nos habló en la liturgia, pero la espiritualidad, ¿la podemos reducir solamente a eso? Estos dos discípulos encontraron a alguien en el camino. Y esta persona que vino al encuentro, Jesucristo, le va a preguntar, ¿qué pláticas ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis y estáis tristes? Esa pregunta es importante, porque hay veces que cuando uno está orando, no sé si les ha pasado que uno empieza a orar, se pone ahí y dice, bueno, voy a tomar un momento de oración. Y cuando empieza a orar, empieza a pensar en el trabajo. Y empieza a pensar en lo que me dijo mi esposa y en lo que me dijo mi hermano. Y uno se siente culpable, o yo me siento culpable. Y empieza a decir, no, perdóname Señor, yo te estaba orando de esto, te estaba pidiendo por la humanidad que está sufriendo. Y ahí me vuelvo a pensar otra cosita. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que le interesa a Cristo Jesús de ustedes? ¿Que le estén orando por toda la humanidad? ¿Ustedes piensan que Él no sabe la necesidad que la humanidad y que ustedes mismos tienen? Seguro que Él sabe. Seguro que sabe por qué estaban tristes estos discípulos. Pero lo que Cristo se interesa es en saber cómo tú te sientes. ¿Cuáles son las emociones que están en tu corazón? ¿Estás desesperanzado? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿O que es un pecado decir que, Señor, estoy con rabia? Estoy enojado, Señor. Me luché todo este mes para tener un salario digno y al final me encuentro con esta miseria que no me alcanza ni para comer. ¿Piensan ustedes que a Jesús no le interesa eso? Claro que le interesa. Claro que le interesa como le interesaba lo que le pasaba a los discípulos. Y la historia continúa. Y si ustedes quieren pueden seguir leyendo conmigo. Entonces Él les dijo, oh insensatos. Otras traducciones, oh hombres de poco entendimiento y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo concerniente a Él. Aquí hay un segundo aspecto. Cristo viene al encuentro de nosotros,
hoy sábado a la mañana, domingo, sábado a la noche, martes, miércoles, Él viene al encuentro de la humanidad. Él viene al encuentro de cada uno de ustedes, de mi persona. Él viene al encuentro. Y es la primera pregunta que nos hace. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Habla, dialoga conmigo, como hizo con los discípulos. Conversemos. Hay cosas que no están yendo bien. Habla conmigo. La segunda cosa que va a hacer con estos discípulos va a ser ¿qué? Va a presentar la palabra. El texto dice, comenzando desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, comenzando desde la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, siguiendo por los profetas, Él le explicó lo que tenía que pasar. Si ustedes están convencidos que Dios tiene planes de paz, de amor para sus vidas, ¿por qué nos preocupamos tanto? Si ustedes están convencidos que en la Biblia hay más de 3.000 promesas, ¿de qué tantos tenemos miedo? Si en la Biblia dice que Dios es el Rey del universo y que es inmensamente rico, y dice que Jesucristo nos hizo coherederos con Él, quiere decir que mi papá tiene mucha plata, y no el que está en Argentina, sino el que está en el cielo. Quiere decir que mi padre es millonario. Ahora, hay que hablarlo con Él, hay que pedirlo, hay que invitarlo a que nos ayude en esas necesidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Para saber qué es lo que Dios nos prometió, como Cristo Jesús hizo con esos 2 discípulos, hay que abrir su palabra. Hay que escudriñar las Escrituras para saber qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Creen ustedes que la Biblia nos puede dar esas soluciones? ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Ahora Cristo se empezó a presentar todo el Antiguo Testamento. Y permítanme hacer un paréntesis. Tengo algunos amigos evangélicos que encontré aquí en la ciudad de Ginebra, unos cuantos, y durante mucho tiempo estudié la Biblia con cada uno de ellos. Le digo mucho tiempo, 2 años, no más que eso. Y algunos de ellos ponían en duda el Antiguo Testamento, diciéndome, Cristo Jesús, eso lo dejó atrás, eso es el pasado, esa es la antigua alianza. Y yo al principio le daba argumentos y le explicaba por qué el Antiguo Testamento era funcional y por qué era bueno estudiar el Antiguo Testamento, hasta que un día me cansé, ya no sabía qué argumento darle. Y vine a Jesucristo. Yo le digo, mira amigo, ¿vos crees en Jesús? Sí. Bueno, tu Jesús, que es el mismo que el mío, Él creía en el Antiguo Testamento. Él explicó su persona y su presencia y su ministerio a través del Antiguo Testamento. Y leímos este pasaje. ¿Saben lo que me dijo mi amigo? Le digo, nunca más voy a poner en duda el Antiguo Testamento. Nunca más. Entendí. Si para Cristo Jesús el Antiguo Testamento es válido, para mí también es válido. Cierro mi paréntesis. Ahora, en esa discusión que Jesús va a tener con sus discípulos, en toda esa charla que Él va a entablar con ellos, en un momento ellos van a sentir eso que yo siempre digo, el enamoramiento de Cristo Jesús. Y cuando vos te enamorás de Cristo Jesús, como cuando te enamorás de tu novia, de tu novio, ¿tenés ganas que se vaya? Yo cuando empecé a salir con mi señora, cada vez que nos separamos era la muerte, parecía que nos estaban cortando al medio. Había una cosa mal que nos pasaba. Bueno, estos discípulos tuvieron esa sensación. Entre el versículo 27 y 31 le van a decir, no, pero escuchá, no te vayas, por favor quédate aquí, quédate con nosotros. Y yo lo encuentro tan lindo a esto. Decirle a Jesús, por favor, quédate acá conmigo, dame esa paz, esa tranquilidad que solamente puedo sentir cuando estoy contigo. Por favor, no te vayas, no te apartes de mí.
El rey David va a decir la misma cosa en el Salmo 51, en el Salmo 32, por favor que tu presencia, que tu espíritu no se retire de mí. Y ahí se le cae el velo de sus ojos. Y lo reconocieron estos discípulos. Pero él desapareció de sus vistas. Y ahí se dieron cuenta de lo que habían vivido. Y ahí se dijeron, se preguntaron, una pregunta retórica porque la respuesta ya la sabían. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a leer la Biblia, se sentaron a orar y sintieron que su corazón palpitaba fuerte por leer la Biblia? Yo no les estoy haciendo la moral, no les estoy diciendo qué mal cristianos que son o qué buenos cristianos que son. Pero ¿cuándo fue la última vez? ¿Ya les ha pasado alguna vez? De estar enfrente de la Biblia, abrir, leer y decir, wow, Señor, esto que dice acá es para mí. Señor, tú me amas de un amor incondicional con lo pecador que soy. Señor, tú eres capaz de agarrar todos mis pecados y todos mis defectos y tirarlos en el fondo del mar. Wow, gracias, Señor. De una manera o de otra, yo creo que en algún momento de sus vidas, si es como mi caso, ardió su corazón por Jesucristo, por su palabra. Pero el problema que se nos presenta seguido y a menudo es, sí, pero ese sentimiento no queda siempre, ¿no? Hay veces que se va. Permítanme presentarles el triángulo de fuego. ¿Es que ustedes saben qué quiere decir esto o no? Ahora salimos un poco de lo espiritual para entrar en la física. Me voy a convertir en profe de física. A ver si me entienden. Jesucristo acá por el momento no tiene nada que ver. Pero físicamente, para que un fuego pueda existir, hay necesidad de 3 elementos. Y la Biblia decía hoy que en sus corazones ardía, que en sus corazones quemaba, que en sus corazones estaba prendido un fuego. Y aquí es donde yo les quiero presentar este triángulo. El primero es el oxígeno. Es el comburente, perdón. El segundo es el calor, la energía que activa el fuego. Y el tercero es el combustible. Ahora, lo que es interesante es que si ustedes eliminan uno de estos 3 elementos, cualquiera de los 3, el fuego se apagaría. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes tienen una vela y le ponen un tarro, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a apagar. ¿Por qué? Porque no hay más oxígeno, ¿sí? Si ustedes le tiran agua al fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a apagar. Si le tiran arena, se va a apagar. Entonces, se necesitan los 3 lados. Es un triángulo. A mí me parece que lo que hoy nos está hablando Luz Mari es también un triángulo en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, el hombre necesita de la palabra de Dios y del Santo Espíritu, pero las 3 cosas se tienen que combinar. A partir del momento que las 3 cosas no están ahí, hay algo que va a faltar. Quiere decir que si yo me paso la vida entera leyendo la Biblia en mi casa y no salgo a compartir con los otros seres humanos, ese fuego va a quedar ahí, pero tarde o temprano se va a apagar. Quiere decir que si yo no le doy lugar al Espíritu Santo de trabajar en mi vida cuando las cosas no están bien, ese fuego se va a apagar. Si el Espíritu Santo viene y me habla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 70 veces 7 y yo no lo escucho, ese fuego adentro mío se va a empezar a apagar. Si yo no leo la palabra de Dios, ese fuego también se va a apagar. Y de una forma o de otra, todo cristiano necesita de estos 3 elementos para que Jesucristo pueda estar en su vida, para poder vivir esa espiritualidad a diario. Todos los días, no solamente el sábado a la mañana durante 2 horitas de culto, sino día a día, minuto a minuto.
Si yo combino esos tres elementos, ¡ah, qué cosa linda! ¡Qué cosa linda que podemos vivir con el Señor! En tu caminar, arde tu corazón. Yo les empecé contando una historia cuando yo estaba en Misión Caleb. Y esto es algo que yo entendí antes de estudiar teología. Que si yo no combinaba la palabra de Dios, la oración y el testimonio, compartir esa flama dentro mío, el fuego se iba a apagar. Si ustedes crean el mejor fuego del mundo, pero no lo alimentan, ese fuego se va a apagar. Y si ustedes se alejan del fuego principal y es una brasa que al principio quema, tarde o temprano esa brasa se va a apagar. Entonces yo había comprendido que tenía que vivir estas tres cosas si quería sentir ese fuego en mi corazón. Y les quiero contar una experiencia que me pasó en esa Misión Caleb. Estábamos evangelizando, estábamos en la calle haciendo abrazos gratis y en un momento había de todo. Gente grande, gente joven, viejitos, mujeres, hombres, había todo. Y me trataron de todos los nombres, para que sepan solamente. Pero en una de esas, viene una señora. Yo creo que la señora tenía más o menos unos 80 años. Y esta señora se dirige hacia mí. Y yo estaba con un cartelito que decía abrazo gratis. Entonces lo pongo a la izquierda y le digo a la abuelita, mami, en francés, je vous fais un câlin. Abuelita, ¿le doy un abrazo? Y la abuelita me mira, una abuelita suiza, y me mira y se asusta. Yo no sé por qué se asustó. Y yo le digo, no le va a hacer nada, no muerdo. Y entonces la voy y la abrazo. La abrazo y la mantengo cerrada un ratito. Y le digo a la abuelita, le deseo un excelente día. Y atrás mío había otros chicos que le regalaban un librito que era El Camino a Cristo. Sigo haciendo mis actividades, sigo compartiendo. 15 minutos más tarde me llama uno de los jóvenes de Misión Caleb y me dice, Leo, hay una señora que pregunta por ti. Entonces voy al encuentro. ¿Quién era? La abuelita. Y la abuelita estaba con lágrimas en los ojos. La abuelita estaba emocionada. Y me dice, me di la vuelta y quería hablar contigo. Le escucho, estaba sorprendido. Y me dice, hace 8 años que mi marido tuvo un accidente. Hoy por hoy está en el departamento. Está mal. Hace 8 años que vivo una situación terrible en mi vida. Hace 8 años que yo no puedo ver la presencia de Dios en mi vida. Pobre la abuelita, tenía los ojos cerrados, como los discípulos en Emaús. Y la abuelita sigue y me dice, yo no sé qué fue lo que pasó, pero cuando me diste ese abrazo, cuando me abrazaste, hay algo que tocó mi corazón, me dice. Y hace 8 años que quería llorar, hace 8 años que quería expresar lo que estaba sintiendo en mi vida y nunca lo había podido hacer. Y mientras que estaba en el supermercado, empezaron a caer una lágrima, otra lágrima y ese llanto que salió. Yo volví para decirte que te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias de lo que hiciste y les quiero dar gracias a todos ustedes por lo que están haciendo. La abuelita se va. ¿Ustedes saben quién era el más tocado con ese testimonio? No era la abuelita, era yo. Yo sentí ese fuego que quemaba dentro mío, porque no estaba solamente concentrado leyendo la Biblia y orando, sino que estaba compartiendo lo que Cristo había hecho en mi vida. Ay, mis amigos, cuando les cuento, hoy día todavía me acuerdo de esa abuelita con los ojos llenos de lágrimas diciéndome gracias. Pero les quiero contar una cosita que se pasó justo después. Yo estaba tan contento que junto el grupo y le digo, venga, vamos a orar por esta abuelita. Vamos a orar. En el medio de la calle. Entonces les cuento el testimonio. Y uno de los jóvenes me dice, ¿pero le diste el libro? Y yo me reí.
Yo le digo, mi querido, acá el libro nos cuenta, esta señora se llevó algo mucho más grande. Dios está en su corazón. Ella está sintiendo la presencia de Dios hoy por hoy en su vida. Y yo creo que cada cristiano está llamado a vivir esto con el Señor. No solamente, volviendo al triángulo, vivir una vida de estudiar la Biblia o una vida simplemente de ir a dar testimonio sin comprender, o una vida de oración, sino que las tres cosas se tienen que combinar para que Cristo Jesús pueda quemar en nuestros corazones y que esa flama, que esa llama adentro de nosotros pueda ser compartida con las personas del exterior. ¿Ustedes conocen a alguien que les gustaría compartir esa flama, esa llama que queman ustedes? Ustedes se dan cuenta de la importancia de tener esa llama en su corazón. En tanto esa llama en su corazón no esté prendida, ustedes no van a poder compartir algo que ustedes no tienen. Y es lo mismo para mi vida. A mí me gustaría que en este momento piensen en alguien. Quizás en ustedes mismos. Quizás ustedes tienen que decir, Señor, es verdad que a pesar de todo lo que tú ya hiciste en mi vida, hoy por hoy, Señor, me cuesta mucho saber que estás conmigo. A causa de mis pecados, a causa de mis sufrimientos, a causa de mis problemas, me cuesta, Señor. Pero yo quiero que esa flama, que esa llama, queme en mí. O quizás ustedes sienten que esa flama está en ustedes, que esa llama está en ustedes. Pero pueden decirle, Señor, me gustaría compartir con esta persona. Me gustaría darle algunos segundos para que piensen profundamente, en lo más profundo de su corazón, si les gustaría que oremos por otra persona, que ustedes puedan compartir esa llama, ese ardor de su corazón por Cristo con otra persona, o que Cristo pueda estar en el centro de sus vidas. Les doy 30 segundos, 31 quizás, para que piensen. Y luego voy a hacer una oración por cada uno de nosotros y por esas personas que ustedes pensaron. Que nos ocurre la misma cosa que les ocurrió a los discípulos que estaban caminando en Emaús. Hay veces que a causa del sufrimiento, de los problemas, de las dificultades de la vida, no nos damos cuenta que tú estás aquí, que tú estás presente, que tú estás caminando diariamente con nosotros. Señor, hay veces que tenemos los ojos cerrados y que no podemos ver las grandes bendiciones que haces en la vida de cada uno de nosotros. Y mi Dios, hoy a la mañana simplemente quisiera pedirte que podamos tener esa experiencia que tuvieron los discípulos. Ellos iban caminando, tú los encontraste y tú les hablaste de tu palabra. Tú fuiste al encuentro de cada uno de ellos y queremos pedirte que hoy vengas al encuentro de cada uno de nosotros. Pero Señor, también quisiéramos pedirte que tú puedas estar en la vida de cada uno de nosotros y que podamos sentir lo que ellos sintieron, podamos sentir que nuestro corazón arde cuando estamos junto a ti, cuando leemos tu palabra, cuando oramos, Señor, y sobre todo cuando testificamos, Señor. Que podamos, mi Dios bendito, compartir ese sentir que hubo en Cristo Jesús y compartirlo con los demás. Yo sé que no lo merecemos, pero aquí mis hermanos, mis hermanas, te han pedido por diferentes personas con las cuales les gustaría compartir ese resentir. Y quisiera pedirte por ellos, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, que tu Santo Espíritu pueda trabajar en nuestras vidas, que podamos estudiar tu palabra y que juntos podamos seguir adelante en tu trabajo hasta el día que tú regreses. Es mi oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo.